Mi nombre es Pedro Yupanqui, bienvenidos a Italcorp TV. El día de hoy vamos a hablar sobre compras-ventas de inmuebles, formal e informal. ¿En qué momento debo comprar un inmueble? ¿No? Si bien es cierto, las personas desean adquirir un lote, un terrenito, y hay muchas opciones en los diarios, en la red, en un sinnúmero de informaciones inmobiliarias. Entonces, ¿cómo yo puedo tener los conocimientos básicos de que lo que estoy por adquirir es algo honesto, no vaya a ser una estafa, ¿no? Entonces, bueno, debemos conocer algunos documentos para poder saber si el inmueble que voy a adquirir es legítimo, ¿no? Entonces, si yo ya he visto un inmueble, he visto una información, un número y tengo contacto con aquel, puede ser el mismo propietario o puede ser un agente inmobiliario y no hay ningún problema. Lo que sí estaría mal es de que sea un tercero distinto, que no es ni agente inmobiliario, que no es tampoco el dueño y encima te vende algo que no es suyo. Ya, ahí sí estamos en problemas. Estaríamos configurando el estelionato, una figura civil de la estafa, pero no es el caso. Entonces, cada persona, cada uno de ustedes va a llamar al agente inmobiliario o a la persona que ha publicitado su número telefónico y verificarán los siguientes documentos. Quiero saber a nombre de quién está ese terreno. Entonces, la copia literal, la partida electrónica, es el documento que corresponde como primer requerimiento. Y puede haber dos opciones, que te digan si tiene partida electrónica, entonces le pedirán los 8 dígitos para poder sacarlo en Sonar en línea. Inmediatamente verificaremos que sí hay un propietario, que puede ser esa persona u otra, o una localizadora, o alguien, ¿verdad? También, ¿qué pasa si es que te dice no tiene copia literal? Si es que no hay copia literal, entonces el titular registral no lo está vendiendo. Tal vez es recién una lotización nueva y no cuenta ese terreno aún con una independización. Entonces no hay una partida electrónica que individualice ese terreno que vas a adquirir. Pero en estas pláticas tiene que haber transparencia. Entonces te van a decir si hay o no hay. Y si no hay, entonces ¿qué documento tiene usted para poder venderme ese terreno? Y de alguna forma tiene que haber transparencia. Cuando el vendedor no es transparente, ya debemos tener una suspicacia de que las cosas están siendo algo oscuras. Pero si es que la persona, el vendedor te muestra todos los documentos, la partida electrónica, te muestra sus contratos de cómo lo adquirió, tal vez no tiene copia literal, pero tiene un contrato privado de haberlo adquirido. Algunas otras personas tienen una escritura pública de acciones y derechos, ¿no? Entonces, ¿eso es suficiente? Bueno, acá viene la modalidad formal e informal. Una compraventa entonces puede ser formal siempre y cuando esté saneado, individualizado, con copia literal, autoavalúos, PUHR y pueda ser pasible de que el comprador ingrese, posesione y regularice sus servicios públicos y acabó. Pero esa es la forma más costosa. Este tipo de inmuebles cuesta más valorizado. Y el tipo de inmuebles informal es el que cuesta menos. Y muchos de ustedes quieren adquirir uno de ellos. ¿Por qué cuesta menos? Porque no está saneado. Porque cuesta sanear una propiedad. Cuesta inscribirlo en registros públicos. Por eso su costo es menor. Y de haber lotización en diferentes partes de nuestro país, lo hay. Aquí nomás en Lima ya se están abriendo más allá de la ciudad conocida.
Entonces están vendiendo por el norte, por el oeste, por el sur y a precios muy módicos. Algunos son propiedades formales que cuentan con todo saneadito y otros son informales, los cuales no está mal. También uno puede tomar la decisión de adquirir un terreno informal, pero vienen otras responsabilidades. La responsabilidad de un terreno informal es tomar posesión o cercarlo y mantener una guardianía constante, porque en vista de que no hay una titularidad registral, entonces la seguridad jurídica aún no está perfeccionada. Y hay los amigos de lo ajeno que se usurpan, que se meten. Y para poder sacarlos demora mucho tiempo, muchos años. En cambio, en la propiedad formal es más rápido el retiro. Y hasta uno puede utilizar algunas estrategias de protección de la posesión, ¿no? Y poder retirarlo inmediatamente. Pero en la propiedad informal no tenemos copia literal. En algunos casos ni siquiera hay autovalúos. Entonces solamente hay un contrato privado de que alguien le vendió y ahora te lo vendo a ti. Y en la costumbre esto lo denominan contrato de traspaso. Jurídicamente no existe un contrato de traspaso, pero la costumbre coloquial han hecho que exista y que se divulgue que el famoso contrato de traspaso es válido. Lo que sucede es que acá hay una contradicción. La gente confunde que es una posesión de una propiedad. Una posesión es tomar posesión del inmueble, es estar presente documentariamente o presentemente. Entonces viene la posesión mediata e inmediata. Inmediata, estás dentro del terreno. Inmediata es de que tú lo regularizas, pero vives en otro lado y no estás allí. Pero la propiedad es distinta, tiene una mayor seguridad jurídica. Por sí mismo se encuentra registrado, individualizado y en una entidad del Estado llamado SUNARP, registros públicos. Y por ende, ese inmueble siempre va a ser tuyo. A menos que haya un poseedor de mala fe y por prescripción adquisitiva más de 10 años, entonces uno por negligencia abandonó el terreno y ellos ocupan tu terreno. Entonces, debemos proteger lo que adquirimos. Si muchos de ustedes son inversionistas y quieren adquirir un terreno y lo quieren comprar para que se valorice y después lo quieren vender, no está mal, pueden hacerlo, pero hay que decidir la responsabilidad de estas dos vías de adquisición. O compro un terreno caro y saneado con copia literal, o uno que es informal, que debo tener una posesión, una guardianía constante, cercarlo e ir sacándole documentos como autovalúos, puntos de agua, de luz y todo. Comportarme como, siendo un posesionario, he de comportarme como propietario, pagar impuestos, los tributos municipales, arbitrios, impuesto predial. Entonces, de esa forma, el poseedor tiene derechos de posesión. El propietario ya tiene ganado los derechos de posesión, ya se incluyen. Pero muchos propietarios no viven en sus terrenos. Algunos sí. Por eso va a depender del interés. En lo personal, si alguien que está viendo este video tenga una mayor duda en poder consultar los problemas diversos que tienen, pueden escribirme aquí. Ahí está mi WhatsApp, ¿no? Ahí está, vean otros videos también de mayor interés en el YouTube. También visiten el Facebook, hay muchos temas de mucho interés. A ver, justo tengo una pregunta en vivo, vamos a leerla. Buenos días, doctor. Entonces, en la compra de un terreno informal, ¿cuál es su mejor recomendación? O sea, ¿cuál es la mejor recomendación? ¿Compro un terreno formal o informal? Va a depender de la capacidad económica que pueda disponer el interesado. Si el interesado tiene buenos capitales, entonces puede comprar un terreno totalmente saneado. Pero si uno no tiene buenos capitales, entonces puede adquirir un terreno informal y de esta forma hacer caso
a lo que he dicho al inicio, mantener una guardianía, una protección, un cercado, una protección del inmueble y comportarse como propietario para poder ir saneándolo. Por eso los terrenos informales cuestan menos porque hay que gastar dinero en sanearlos. Eso es así. Entonces mi recomendación es una u otra, depende del capital que puedan tener ustedes. Y obvio que en el terreno informal uno tiene que cuidarlo más. ¿Ya? Entonces, si tú no puedes ir a vivir ahí o posesionarlo, siempre hay alguien en la familia dispuesto a poder guardarlo. Y si no, también hay servicios de guardianía. Claro que sí. Ahora, si alguien quisiera también terrenos formales o informales, también puede escribirnos aquí. Tenemos algunas propuestas por allí que les puede servir y con la seguridad jurídica del análisis de un abogado para la protección de estos derechos. El derecho de propiedad, el derecho de posesión. El derecho de posesión no puede transferirse. Ahí viene de que si tú compras un inmueble con un contrato privado que no tiene individualización registral de ese terreno, no lo puedes transferir por vía de adjudicación, es decir, no lo puedes vender, la posesión no se vende. Por eso el mundo coloquial ha creado esta palabra de traspaso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no estás vendiendo la propiedad, sino que estás cediendo la posesión. Entonces ese traspaso es la cesión de derechos, es en definitiva para nosotros los abogados es un contrato de cesión de derechos, que le han puesto un título de traspaso. O a veces le ponen título de compraventa, pero en realidad, de acuerdo a las cláusulas y a la realidad, es una cesión de derechos porque solamente se está cesionando la posesión. La propiedad tiene que estar perfeccionada. Eso es algo que muchos no lo manejan. Ahora, en definitiva, en la experiencia de abogados siempre ha habido un sinnúmero de problemas con los que adquieren inmuebles. Algunos adquieren los inmuebles y se ven estafados. O algunas otras personas se dedican pues también a la estafa. Entonces, la recomendación final siempre va a ser: tengan a la mano al abogado de mayor confianza para que puedan analizar los documentos. No hablen entrecortado a sus abogados con solo una idea o un interés, porque a veces lo que intentan es no pagar los honorarios del abogado. Cuando el abogado conoce todo el panorama, realmente se incrementa la seguridad jurídica para que uno pueda tomar una decisión correcta y evitar la estafa. Por eso, aquel que no tenga un servicio de consultoría legal, acá contamos con la prestación de estos servicios para analizarles inmediatamente sus documentos. Me lo mandan en fotografía al WhatsApp, lo revisamos y damos luz verde o le decimos no. O establecemos la responsabilidad de sus decisiones para que puedan ustedes decidir o comprar o no comprar, abstenerse y evitar tener problemas de propiedades. Las propiedades acarrean mucha responsabilidad y a las finales, cuando ya saneas tu propiedad, sea formal o informal, la saneas, ya es tuyo, ya está inscrito en registros públicos, después va a venir la declaratoria de fábrica de lo que vayas a construir, para que pueda existir jurídicamente el primer piso, segundo piso, tercer piso. Eso en materia de otro video, de declaratoria de fábrica e independización. Ya tengo algunos, así que lo pueden buscar en mis redes y muy ampliamente hasta los costos he señalado y las fórmulas exactas de cómo calcular lo que te va a costar. Sí, a ver, muchas gracias. Ya en vivo estamos teniendo algunos saludos. Igualmente muy agradecido a todos ustedes, a los seguidores. Y conmigo será hasta la siguiente transmisión, donde podamos tocar un tema de igual interés. Si tienen mayores dudas, escríbanme, ahí está. Escríbanme, señores, gustosamente voy a poder atenderlos. Nos vemos hasta la siguiente.